Buenas noches, bienvenidos a La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. En esta emisión vamos a hablar de lo que es el balance del año en la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, qué hizo el gobierno porteño en este año de 2004, que ya se termina, y vamos a hablar también de las actividades que tiene previstas nuestra Fundación Ciudad en el transcurso del año 2005. De todos los temas en los que uno podría hacer hincapié, han sido muchísimos y obviamente lo vamos a hablar con nuestros invitados, con Patricia Bullrich, con Juan José Sebrelli, con Marcelo Vicentini. De todos los temas que podemos hablar de la ciudad, yo quiero rescatar uno muy chiquitito por su valor simbólico. Hace unos días renunció a su banca la diputada Vilma Ripoll. Ustedes saben que la diputada Vilma Ripoll es de un conglomerado de partidos que se llama Izquierda Unida, y renovó su banca en las últimas elecciones y por un acuerdo con uno de los partidos que integran la Izquierda Unida, concretamente con un acuerdo que tenía con el Partido Comunista, deja su banca en la mitad de su mandato para que la persona que la secundaba en la lista y que no pudo entrar por falta de votos tenga un año del mandato remanente que le quedaba a la diputada Vilma Ripoll. Tal como son las cosas en la política argentina, la diputada podría no haber cumplido su compromiso político, podría haberse quedado hasta el término de su mandato y probablemente no hubiera recibido más que un reproche social o un reproche periodístico y las cosas hubieran seguido igual, por lo menos desde lo público, ¿no? En una política argentina y más claramente porteña que se caracteriza por los cambios, ¿no? Por los que hoy entran por un partido y terminan sumándose a otro, por los que hoy aceptan un liderazgo y después buscan otro. En una política que está bastante guiada por la conveniencia y por la falta de ideas, el gesto de Ripoll no deja de ser sorprendente. No es desde ya más que sorprendente, o sea, no es una esperanza, no esperanza nada el gesto de Ripoll, porque en realidad, en términos concretos, lo vinculado con la política, tanto en la ciudad como en la nación, está bastante en deuda. En este mismo programa con Horacio Ríos, hace unos meses, estábamos contentos porque decíamos, bueno, el presidente va a llevar adelante la reforma política. Usted ha visto en los diarios que ha decidido que para no enturbiar las elecciones del año que viene, no va a haber reforma política en la República Argentina, por lo menos en el 2005. Por eso queríamos decir que el pequeño gesto de Vilma Ripoll es de renunciar al poder, pudiendo haberse quedado en él, del pequeño gesto de renunciar a una banca, pudiendo haberla conservado, el pequeño gesto de cumplir con su palabra, es una cosa importante que tendría que ser imitado. Y también vale decir, para los que de algún modo criticaron esto y decían, bueno, es la disciplina de la gente de izquierda. Para tener palabra, no importa, uno tiene palabra, si es de izquierda, de derecha o de centro. Esto es La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Y seguimos aquí en La Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción. Nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. En este primer bloque vamos a dar una mirada sobre las actividades que tiene prevista la Fundación en el año 2005. Gracias, Mora, por acompañarnos. Gracias, Javier. Gracias, Andrea, por acompañarnos. Básicamente veo que tenemos de todo para ese año que viene.
¿no? Comenzando por una actividad en el Uruguay, ayudando a una organización local. Así es, vamos a hacer un foro el 10 de marzo en José Ignacio, a pedido de organizaciones locales. Nos han pedido que les prestemos nuestra metodología de foros participativos y lo vamos a hacer con mucho gusto, comenzando nuestra primera actividad. Pero como vos hacías referencia a la reforma política, Javier, también te recuerdo que una de las principales y primeras actividades que vamos a tener es una convocatoria pública de reforma política. La convocatoria pública es una forma de llevar a la opinión de distintas organizaciones a ser visible, que hemos implementado para muchos temas. Tiene una dinámica muy similar a la de una audiencia pública, pero en este caso convocado por un conjunto de organizaciones. Dado que desde las autoridades este tema no está suficientemente considerado, nos pareció oportuno considerarlo desde las organizaciones y escuchar a todos los que tienen algo que decir al respecto. Bien, no sé si te acordás, no lo sacamos de archivo, pero el material lo tenemos. Cuando una de las responsables de reforma política del actual gobierno, la doctora Ollanarte, nos dijo, la reforma política no se instrumenta en el 2003 porque están las elecciones encima, se implementa en el 2005. ¿Te acordás que lo dijo en PIE? Creo que sí. Sí. Ahora les cuento que no es así, no es el 2005, es el 2007. Vamos, adelante. ¿Qué otro tema vamos a encarar con la Fundación? En febrero la Fundación cumple sus primeros 10 años de existencia y estamos empezando a encaminarnos hacia ese quinquenio que nos va a llevar al 2010. Así que la Fundación Ciudad lo que ha trabajado este año es en consolidar aquellas actividades, realizar seguimientos de aquellas cuestiones que nos han venido preocupando a lo largo de estos 10 años. El tema de la ribera, el tema de las cuencas hídricas urbanas, el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo. Hemos trabajado en este sentido con mucha intensidad el tema de los residuos sólidos urbanos. La Fundación Ciudad a lo largo del año 2004 se ha incorporado a dos consejos asesores, el Consejo Asesor de Producción Limpia de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Nación, lo mismo para residuos sólidos urbanos, para la Estrategia Nacional. Así que bueno, estamos avanzando y van a seguir siendo nuestros temas del año que viene. Algunos cuestan más que otros, no todos son fáciles de implementar. A la hora de hacer consensos, de llegar a los consensos, nos ha resultado un ejercicio exitoso a la hora de sentarnos con la gestión, con los actores, con los que toman las decisiones, con los que tienen que implementar políticas y programas. La cosa se vuelve más difícil. En este otro punto es donde la Fundación va a enfatizar y a poner sus energías para el año 2005. Aludiste a los 10 años de la Fundación. No vamos a hablar hoy de los 10 años de la Fundación, pero ustedes no saben lo que éramos hace 10 años. Más jóvenes. Más jóvenes, ¿no? ¿Y cuánto has aprendido en estos 10 años? Entonces, muchísimo, realmente. Nosotros y la gente con nosotros. Un tema importante es la ribera de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos que tener una imagen ahora en pantalla, ¿no? Así es, Javier. Es un tema central de la Fundación Ciudad. Fue el primer tema de la Fundación y hemos acompañado al programa de Buenos Aires del Río, del Gobierno de la Ciudad. Sobre el aire. Desde la unidad de seguimiento, con luces y sombras, con algunas cosas más exitosas y otras menos, pero este año realmente hubo un acompañamiento muy exitoso de un proyecto sobre un parque público, el Parque Mirador, que sin duda va a continuar el año que viene, pero estamos sumamente, yo creo que tanto los actores públicos como privados, muy contentos con esta experiencia de planificación conjunta. Y por cierto, la Fundación va a realizar hacia fin de año, después de las elecciones de octubre, una actividad de evaluación y propuestas, evaluación que pidió la comunidad en los foros anteriores, en los foros Ciudad y Río, qué es lo que efectivamente se implementó y respecto de lo que le falta, qué estrategias estamos pensando para finalmente complementar todo lo que la gente pidió respecto de su relación con el río. Bien, esas imágenes que estamos viendo fueron tomadas desde un helicóptero del último Día de la Madre, hace un mes y medio más o menos, ¿no? Que era un domingo, que estaba bárbaro el clima y estaba bárbaro la luz, y ahí... Además de la Ciudad de Buenos Aires, Mora, para fin de año también tenemos previsto mitad de año. Decir algo, o sea, no tenemos información muy concreta porque, bueno, porque esto es de muy recién, pero me pareció ver en un diario hoy que se ha anunciado un nuevo proyecto de urbanización en la Costanera Norte. ¿Un nuevo proyecto de urbanización en la Costanera? Bueno, Ribera Norte. Sí, en la Costanera Norte. Hoy salía por las radios y en algún diario decía que había un proyecto para hacer un nuevo barrio entre Retiro y Edo Parque, que me estoy quemando la cabeza pensando en dónde puede estar. Pero... Bueno, puede ser el famoso proyecto Retiro, que cada tanto aparece renovado, es retocado. La última versión que vimos era bastante más tolerable que la primera que vimos, el primer dibujo.
De todos modos, consideramos en la Fundación que básicamente la función de retiro es una función de nudo de transporte esencial y que todo tipo de urbanización bueno, puede ser francamente complicada. Tenemos ya unos nudos de tránsito muy complicados allí. El pasaje por retiro por la mañana, el transporte público es realmente azaroso. Y si a esto lo complementamos con nuevas edificaciones, ya sean oficinas o viviendas, realmente esto puede complicarse aún más. No parece mucha lógica la idea de ampliar el aeroparque con hacerle un barrio nuevo al lado, ¿no? No parece que parece que hay proyectos que no coinciden. Y si tenemos en cuenta el tema del cambio climático que nos está ocupando estos días, también tenemos que decir que la Fundación Ciudad lo ha seguido de cerca y está a punto de presentar un pequeño documento de difusión pública para público en general, para periodismo, sobre qué es este tema de cambio climático y cómo afecta en parte a todas estas imágenes que acabamos de ver de la ribera y la ciudad. Bien, otro tema que va a ser objeto de nuestro trabajo el año que viene va a ser la ribera norte. Así es, vamos a hacer una jornada igual que la de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de junio, de evaluación y propuestas en San Isidro para la ribera norte. Bien. Lo hacemos junto con una asociación local de San Isidro, ASIS, una organización nueva, pero muy pujante. Y también pensamos seguir adelante con nuestras actividades de seguimiento sobre el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo a través de dos programas específicos, acompañando a los municipios de la cuenca en políticas de producción limpia. Esto es para el tema industrial, grandes empresas, pequeñas, medianas empresas, acompañando a la Secretaría de Nación en este sentido, para que las empresas de a poco comiencen a aprender y a sumarse a esto de producir más limpio. En esto hemos trabajado todo el año, es un proyecto en firme para el año que viene. Y en escala menor, este proyecto que surgió de los foros con tanta fuerza, que es el de Guardianes de los Arroyos, donde muy de a poquito estamos consiguiendo que las empresas de la cuenca acompañen a la Fundación Ciudad y a la comunidad a organizarse alrededor de estos bordes de ríos y arroyos que hemos visto, nos hemos cansado de mirar en las imágenes, llenos de basura, de barrios precarios, de pobreza y de marginalidad. Y el último tema que nos vamos a ocupar el año que viene, por lo menos los que estemos planeados, es el tema del patrimonio arquitectónico, que es un tema que seguimos desde hace 10 años también. Así es, creo que es en agosto, pero básicamente es un tema que siempre nos ha preocupado, hemos salido siempre casi a responder a emergencias, esta vez lo vamos a tomar de una manera más orgánica y bueno, creemos que esta va a ser una... Entonces, resumamos, tenemos el tema de José Ignacio apoyando a unas organizaciones locales en el Uruguay que de algún modo nos piden apoyo metodológico, bien. El tema de la costa de la Ciudad de Buenos Aires, el tema de la ribera de San Isidro, reforma política, patrimonio y Riachuelo. Así es. ¿Bien? Así es. Vamos a Más residuos. Más residuos. Es siempre una constante. Habrán visto que la agenda es importante para el año que viene, a lo cual debemos sumar los 10 años de la Fundación. Claro, obviamente. Gracias por estar aquí. En el próximo bloque vamos a hablar con Patricia Burrich, Marcelo Besentini, Juan José Sebrelli, Andrés Napoli y Horacio Ríos. Vamos a evaluar la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este año 2004 que ya se termina y vamos a hablar de todos estos temas importantes que tienen que ver fundamentalmente con el espacio público. Vamos a hablar de Riachuelo también, que tenemos algunas imágenes, los carteles, el tránsito, los baches, bueno, lo que es la porteñidad nuestra de todos los días. En el próximo bloque aquí en la Ciudad de Todos. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Yo vivo en una ciudad. Bien, y seguimos aquí en la Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción. Nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. En este bloque, con nuestros invitados, vamos a hablar de lo que fue la ciudad en el año 2004. Vamos a evaluar la gestión de nuestro jefe de gobierno y sin duda se plantearán cosas que tienen que ver con el devenir, con el año que viene también en la Ciudad de Buenos Aires. Le vamos a pedir a un distinguidísimo invitado, al señor Juan José Sebrelli, que de algún modo nos plantee en 3 minutos
3, 4 minutos, 5. ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo ve la ciudad? Y sobre todo el tema del espacio público, que sabemos que es una de sus principales preocupaciones. Obviamente Buenos Aires es una ciudad colapsada, pero tampoco podemos responsabilizar al actual jefe de gobierno ni al anterior, porque es una ciudad que está en crisis, yo diría, desde mediados del siglo XX. Ahí empieza, fin de la Segunda Guerra Mundial empieza una crisis que, claro, como ha sido una gran ciudad, ¿no? Realmente, desde uno de los países más ricos del mundo, a comienzos del siglo XX, esa decadencia fue al principio imperceptible, muy gradual, muy casi invisible. Hasta que en en las últimas décadas del siglo XX se empezó a ser cada vez más acelerada hasta terminar en este colapso actual del cual no hemos salido, ¿no? Yo creo que se debe a cuestiones de tipo estructural, ¿no? Es decir, no puede, en la gran ciudad, en Buenos Aires era la expresión de una clase social, fue la obra maestra de la oligarquía liberal. Una clase social que creía que iba a gobernar para el futuro y que construyó una decoración adecuada a su grandeza. Modelo agroexportador. Entra en crisis el modelo exportador y entra en crisis el sistema político que lo representaba. Por lo tanto, entra en crisis también la ciudad. Desde entonces no tenemos una clase dirigente, no ha habido realmente una clase dirigente a partir del colapso de la oligarquía liberal, no ha habido un modelo económico que lo sustituyera, el modelo económico de industria para el mercado interno ha sido un proyecto de muy corto plazo. Y existen, bueno, las clases altas son clases que viven para el corto plazo, ni siquiera para el mediano plazo. Una gran ciudad no se puede hacer así, no se puede mantener siquiera, no solamente que no se ha renovado, no ha evolucionado, sino que ni siquiera ha podido mantenerse. Lo poco que teníamos de infraestructura empezó a colapsar, es decir, el sistema eléctrico empieza a colapsar con el peronismo, etc. El sistema de transportes, por ejemplo, que era uno de los más avanzados del mundo, los subterráneos, algo fundamental para una ciudad del tamaño de Buenos Aires. Era una de las primeras ciudades del mundo que tenía línea de subterráneos. Se termina en los años mediados del 40 se termina todo eso. Bueno. Y aquí estamos. Aquí estamos. Patricia, ¿coincidís con la opinión de Juan José? Sí, yo creo que Buenos Aires es la expresión, como bien dice Sebrelli, de un país que hace muchos años que viene en una crisis, primero de amesetamiento y después, ya en los últimos años, de una fuerte decadencia. Creo que esto tiene que ver con la incapacidad de generar un proyecto de desarrollo y de generar sobre todo una dirigencia que sea capaz de pensar en el desarrollo del país, en la nación, y no pensar en los intereses de esa propia dirigencia política. Creo que este proceso se ha ido cada vez profundizando más y ahora tenemos una dirigencia que solo piensa en su propia reproducción. Es decir, que trabaja para su propia reproducción y que entonces cada vez se aleja más de las necesidades de la sociedad. ¿Cómo se ve esto en Buenos Aires? Bueno, una política de corto aliento, una política en la que no hay una planificación de la Buenos Aires que necesitamos, una política que reluce en las elecciones y se opaca fuera de las elecciones, una política de uso del Estado en beneficio del aparato político que la gobierna. Es decir, nosotros vemos el Estado municipal es un Estado en estado calamitoso, es decir, Ibarra no ha hecho absolutamente nada para cambiar la gestión de Estado, una negociación turbia, poco transparente con el gremio municipal para mantener las islas de poder, no ha habido ahí ningún tipo de cambio. Y en las estructuras más importantes de la ciudad, es decir, la educación y la salud, una estructura de conducción, un gobierno de la educación y de la salud quedado en el 60, una estructura absolutamente vertical, con todo un sistema de supervisores y ningún tipo de descentralización
de gobierno en la sociedad, en la escuela, en la autonomía de la comunidad. Y por otro lado, como recién decía Sebrelli, inversiones que son como gotitas, ¿no? Es decir, 1 kilómetro de subterráneo, mucho asfalto en las elecciones. Es decir, que Buenos Aires está sin proceso de desarrollo y con un proceso de achicamiento de sus clases medias realmente profundo. Además de esto, Buenos Aires no tiene un proyecto de desarrollo propio no solo como lugar de vida, sino como lugar de producción. Buenos Aires ha perdido gran parte de la producción que tenía y no ha sido capaz de reemplazarla por una producción moderna, integrada al mundo. Es decir, cuando uno ve las herrumbes de la zona sur, ¿no es cierto?, los galpones cerrados, es decir, lo que fue esa sociedad industrial que existió en la Ciudad de Buenos Aires, y no ve a cambio de eso una sociedad ligada al futuro, al conocimiento, realmente es algo que tenemos que pensar. Y después islas. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires es una isla con la Ciudad de Buenos Aires. Si no hay una integración de las universidades y la ciudad, del conocimiento puesto al servicio de nuestra ciudad. Y el gobierno de Ibarra ha seguido esta línea. Yo te diría que es un gobierno conservador, ¿no? Es decir, que conserva las estructuras como están, no mueve nada, es decir, no sacude estructuras que ya no sirven. No sirve la conducción del modelo educativo que tenemos, no sirve la conducción del modelo de salud que tenemos, no sirve la conducción municipal. Ibarra, cuando asumió, dijo: yo voy a ser capaz de cambiar esto. Me parece que ahí hay un pacto oscuro, muy oscuro, con el sindicato municipal, que ha hecho de este proyecto un proyecto absolutamente conservador. Bien. Marcelo Besentini es subsecretario de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires y representa hoy en este piso al gobierno de la ciudad. Así es. ¿Qué tal? Bien. A ver, yo quiero agregar a la expresión de Sebrelli una visión un poco desde otro costado. Yo siempre pensé que nosotros somos algo así como 3 millones de personas que vivimos en una gran ciudad de 12. Durante muchos años, yo creo que todavía estamos pagando el costo y a lo mejor la crisis nos permite girar en otro sentido. Hubo una idea de esta ciudad, digamos, lo que yo llamo aquella época de Cacciatore, en lo cual decía la producción afuera. Esta ciudad se desindustrializó sin selectivizar eso, con lo cual el resultado final, porque teóricamente iba a ser una ciudad de residentes, de clase media, una ciudad agradable. Y la producción afuera. La producción afuera significó la producción en lugares donde los controles todavía están más lejos. Por lo tanto, el afuera se degradó absolutamente. La evolución, y porque el modelo de país entra en crisis, hace que los sectores que tienen recursos terminan yéndose de la ciudad y nos quedan páramos vacíos, zonas absolutamente... y el resultado es totalmente distinto. Lo que iba a ser una ciudad de residentes de clase media se termina vaciando, y me parece que el poder encontrar un nuevo modelo, y yo creo que este es el desafío en el que estamos saliendo de la crisis, un nuevo modelo de un uso mixto, de una producción que permita que la ciudad también sea un lugar donde se trabaje, se viva y se esté bien. Me parece que esta es una discusión. Cuando uno toma ciertas decisiones, yo por ejemplo, ayer estuve en una audiencia pública en un lugar de Villa Soldati, donde se está organizando una planta de separación de materiales en función de algo que es muy importante, con la mejor tecnología para llevar adelante, y donde se encuentra la discusión, donde estaban todas las organizaciones ambientalistas a favor de llevar adelante esto, y algunos de los vecinos absolutamente en contra, porque querían un modelo residencial y porque decían que toda esa zona era toda urbanización parque. Otros decían, no es urbanización parque, son todos clubes, son clubes privados. En realidad, un club privado no es una urbanización parque, o lo es desde el punto de vista del Código de Planeamiento.
Me parece que poder encontrar un modelo que permita hacer que esta ciudad se vaya toda junta, pero toda junta significa Estado y población en un mismo sentido, me parece que es el desafío que tenemos saliendo de la crisis. Si la pregunta es, ¿cómo yo siento que estamos hoy? Yo soy de aquellos funcionarios siempre insatisfechos, digamos. A mí cuando me dicen qué bien que estamos, no, la verdad que no estamos bien, digamos, la ciudad está saliendo de la crisis, creo que estamos encontrando el rumbo, creo que tenemos una cantidad de desafíos por delante, creo que si estas cuestiones que pusimos en marcha durante todo este año, el año que viene se empiezan a materializar, yo creo que desde el punto de vista de la inversión pública, desde el punto de vista de ciertas cuestiones de infraestructura que a lo mejor no brillan, porque es cierto que cuando uno hace cosas que tiene que ver con la cuestión infraestructural, a lo mejor no es lo que se ve. A lo mejor la demanda mediática es las cosas más lindas. No importa, yo creo que la ciudad, y tenemos la posibilidad de hacerlo, tiene que apostar a estas cuestiones de infraestructura. Maldonado, una cantidad de cuestiones. Y me parece que, para terminar de cerrar, creo que hay una discusión todavía pendiente y que me parece que nosotros estamos en el buen camino en ese sentido. Hay una vieja discusión en general a la hora de tomar decisiones donde pareciera ser que los desarrolladores siempre confrontan con nosotros que somos los que deberían proteger el medio ambiente. Y la verdad que esta es lo que yo creo que es bueno, creo que los estoy logrando convencer de que no hay mejor cosa que proteger el medio ambiente para poder llevar adelante un desarrollo, que no hay cuestiones contradictorias. El hecho de que, estemos promoviendo determinados procedimientos acerca de la ley de impacto ambiental, que estemos tratando de llevar adelante estas cosas que pareciera ser, no, con esto no hay que meterse. No, nos podemos meter y podemos hacer las cosas bien. El problema no es no hacer las cosas. Porque esta es la discusión que a veces aparece. Es o hacerlas bien o hacerlas mal. Bien, de todas maneras, ella preguntó si Ibarra pactó con el gremio. Digo, ¿no? Pues hubo una pregunta. No, yo no tengo, a ver, digo... Hubo una pregunta concreta. ¿Cuál es mi opinión? Yo no coincido. A ver, es una aseveración, no una pregunta. Bueno, es la opinión de alguien que está acá en rol de político y que será candidato en algún momento y tiene esta manera de comunicar las cosas. Desde el punto de vista del Estado, me parece que uno, cuando es funcionario público, tiene una política de Estado que contempla a todos los organismos. O sea, a veces uno tiene relación con los sectores de los trabajadores en un sentido, otra en otro sentido. Eso es lo que hace cuando uno es un funcionario del Estado, digamos. Mi enemigo es no hacer las cosas. Mi enemigo no son ni los sindicatos, ni las corporaciones. Yo no tengo enemigos. Mi enemigo es la imposibilidad de hacer las cosas. Cuando alguno de estas partes me impide hacer algo, entonces tengo un punto de tensión y de confrontación. Ahora, pensar que el mundo es una conspiración de pactos, así me parece absolutamente infantil. Nunca compartí esa visión. Era una respuesta. Andrés, le vamos a pedir al control que nos pase unas imágenes del Riachuelo. Porque en el Riachuelo es uno de los lugares donde como otro que vamos a ver al final del programa, se juega mucho de lo que tiene que ver con la gobernabilidad, el modelo de ciudad que planteaba Sebrelli, el tema de la relación con los distintos factores que tienen que ver con el poder y el tema del medio ambiente. Últimamente se está hablando mucho del Riachuelo y parece que no se hace nada, ¿no? Últimamente, anteriormente y a futuro. Creo que va a ser, es un tema, es un calvario que tenemos. Y este calvario tiene que ver con muchas de las cuestiones que nos planteaba Sebrelli, la idea de un modelo. Y ese modelo que hemos venido perdiendo a lo largo del tiempo y que se visualiza en muchísimos temas. Vamos a hablar ahora del Riachuelo. El Riachuelo es un tema de decisión política y de demanda pública. Evidentemente es un tema que no está en la agenda, es un tema que no es agradable para nadie que tiene que definir algo, pero es un tema que define la vida de todos nosotros. Entonces hay una verdadera contradicción. ¿Por qué han pasado tantos gobiernos? ¿Por qué siguen pasando todas estas cosas? ¿Y por qué no logramos una decisión? Evidentemente hay algo dentro del pensar, el mirar la política, que no brinda solución a eso, o porque nos hemos resignado o porque no nos da rédito. Entonces me parece que es un primer tema que deberíamos
poner en la mesa de discusión. Nosotros lo hacemos desde sectores de las ONG, y lo planteamos como una idea de discusión dentro de la agenda pública. Esto debería estar muy alto en la agenda, debería formar parte de una aposta que se pasaran unos a otros para tratar de conseguir una solución en concreto. Y esto se relaciona con muchos otros temas que tiene la ciudad. Ni que hablar del plan urbano ambiental, un mandato de la Constitución del 94, del 95 en la Ciudad de Buenos Aires, todavía anda dando vuelta a la legislatura. La ley de comunas, se ha aprobado un proyecto que es lo mismo que no se hubiera aprobado nada para saldar una discusión que estaba planteada en los estrados judiciales y que supuestamente a los legisladores les iba a suponer una multa. Seguimos, si querés, enunciando temas. Las obras de infraestructura que se plantean hoy, que se tiran así al voleo y no requieren ni se busca ningún tipo de consenso. El funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana están vigentes en la Ciudad de Buenos Aires y es como el agua que no ha penetrado las piedras. Tenemos hace años la Ley de Acceso a Información Pública y no hay un funcionario que te dé información pública. ¿Qué más podemos decir? Participación ciudadana. Reforma política. Reforma política. Me estoy olvidando de muchas más, pero creo que forman parte de una esencia que evidentemente me parece que en esta relación dialéctica dirigente-sociedad hay algo que está faltando. Es decir, evidentemente los dirigentes no toman las decisiones que requieren las sociedades o las sociedades no están interpelando a los dirigentes para que tomen esas decisiones. Como decíamos hace unos programas, la gente de Tres Arroyos va a tener su propia policía. Creo que ya la tiene. ¿No? Por eso decía, es mucho más. Tenés más derecho siendo tresarroyense que siendo porteño, porque tenés tu propia policía. Bien. Ahora vi que en Junín, que también está en el listado de los municipios que pueden tener su propia policía, van a tener voto electrónico. Entonces, si sos juninense, tenés mucho más derechos que siendo porteño. Sí, así Nos mudamos. Bueno, y si sos mendocino, por ejemplo, hay una política de control de las armas, hay una política para sacar los chicos de la calle, han sacado a todos los chicos limpiavidrios de la calle. Es decir, hay distintas experiencias en nuestro país, no hay que irse a Porto Alegre ni a Barcelona para ver experiencias positivas que se podrían hacer también en Buenos Aires. Claro, porque viste cómo es Ríos, que siempre que hay un problema acá es todo Barcelona, ¿no? Todo Barcelona. Todo Barcelona. Hay un problema con los residuos, vamos a Barcelona. Descentralización, Barcelona. Si ¿Te no, duele la Barcelona panza? es Madrid, París o Londres. Claro, eso Nos gusta mirarnos en esos espejos. Claro, exactamente. ¿Qué tema pendiente viste este año vos? Yo, más que del gobierno, yo pienso que hay temas pendientes de la política. La reforma política es un tema muy importante. De todas maneras, coincido mucho en lo que dijo Napoli. La sociedad no suele interpelar a sus dirigentes con la suficiente firmeza. Pareciera que hay algunos temas que son muy necesarios y que son soslayados por el propio pueblo porteño, pueblo argentino. Nosotros vemos un tema en especial. Siguen eludiéndose los mecanismos de participación. Ese pienso yo que es uno de los grandes temas de este año que pasó. Pero también no vemos a las masas populares exigiendo la participación. Aunque sí hay ONGs, hay gente que ha trabajado en ese tema. Dos temas. Uno, la rural, ¿no? En el cual hasta los propios fiscales trataron de corruptos a los dirigentes, a los funcionarios que trataron ese tema con Ogden y con otras sociedades anónimas, que no son tan anónimas. Y también el otro tema es el tema del aeroparque, ¿no? Un tema sobre el cual van a ser grandes obras y que no ha sido lo suficientemente consensuado. Sí, hay una decisión de la ciudad ahí que no sé si cuestionarla, que es que el aeroparque quede en la ciudad. No sé si es cuestionable. Yo entiendo que quiera retenerlo, no entiendo que el lugar sea el más adecuado en el que está ahora, ¿no? Lo que es cuestionable en estas materias es, como vos decís, es el modo de decidir del gobierno. Decide sin abrir mecanismos de participación. Y esto me parece que es lo que genera un poco el malestar social, ¿no? Sí, evidentemente.
Pero lo que pasa que yo quería retomar algo que ya dijo Patricia, el tema de la... Patricia habló de las islas. El tema de la fragmentación, está totalmente la sociabilidad urbana que mal o bien se había logrado en un determinado momento, gracias, entre otras cosas, a la educación popular, gratuita y laica, ¿no? del proyecto sarmientista que tuvo gran éxito y fue el creador de la clase media, que fue la clase protagónica de la sociabilidad porteña. Eso se ha perdido. Vivimos en una ciudad totalmente fragmentada. Es decir, el tema de los barrios aislados, es decir, las clases altas aisladas en sus barrios cerrados, en sus countries, en general en los suburbios, las clases bajas en las villas miserias, las clases medias que se cierran en su barrio, no salen demasiado. La decadencia misma del centro es casi paradigmática de la decadencia de la sociabilidad urbana. El centro era el lugar donde todas las clases confluían. La calle Florida era un paseo que es el típico expresión de la sociabilidad urbana, donde iban las clases populares, donde iban las clases altas. Tenemos unas Eso imágenes, no existe. Tenemos unas imágenes del centro que vamos a pedir que vayan pasando, que tienen que ver con la cartelería excesiva, el tránsito, los baches. Hay un fuerte déficit del espacio público. El espacio público todavía sigue siendo, Marcelo, bastante maltratado en esta ciudad. Yo creo que, yo coincido absolutamente, yo creo que en este país en algún momento estalló el país. ¿Qué sucedió? Cuando estalló el país, de pronto la economía se pone en marcha, las cosas empiezan a ordenarse, pero el estallido del mercado quedó en el espacio público. El espacio público es el residuo de ese estallido y que no tiene que ver solamente con la suciedad. Estallido de carteles. Pero que no tiene que ver solamente con la suciedad o con la polución visual. Tiene que ver con la sensación de que cada uno hace lo que quiere. Es una discusión que yo tengo cuando doy o no doy permisos, donde cada uno piensa que porque es público es de todos, y que no es así. Que si es de todos, no es que yo pueda hacer lo que yo quiero, porque si es de todos, hay un límite en lo que yo tengo que hacer. Digo, yo que tengo mi ventana da a la Plaza de Mayo, donde es el lugar donde cada uno puede hacer o deshacer lo que quiera con un costo muy alto para la ciudad, y pareciera ser que cuando uno discute eso, cuando salimos a discutir eso, tiene que ver con que uno está poniendo freno, autoritarismo, y la verdad es que eso que es de todos significa que yo también tengo derecho a poder cruzar cuando quiero, que yo también tengo derecho a no ver estos carteles de la manera que están. Yo creo que coincido y yo creo que va a ser el gran esfuerzo del año que viene. Yo creo que el espacio público, no solamente desde el punto de vista de lo que significa la parte física, que eso a lo mejor tenemos una mayor responsabilidad nosotros y me hago cargo de eso, sino el espacio público en lo que significa el uso del espacio, en lo que nosotros hagamos gestos desde el punto de vista de la parte física, a ver si resolvemos finalmente temas como mobiliario urbano, y lo que tiene que ver con las normas, como significa casco, digamos, algunas iniciativas, algunos comienzos que tienen que ver con conductas responsables del conjunto, porque el espacio público de última lo conformamos parte de la acción de gobierno, pero parte también tiene que ver con el compromiso social con eso. Lo cierto, no sé qué decís vos, pero siempre, no lo digo mal, lo digo bien. Siempre que hay un problema, ustedes dicen lo vamos a solucionar el año que viene. Y se van como 5 años con este tema, ¿no? Sí, a mí me parece que hay un asunto de que... Me parecen dos cosas, ¿no? En primer lugar, me parece que pensar que la crisis de la Ciudad de Buenos Aires y la crisis argentina se va a solucionar por el momento económico que estamos viviendo es partir de un análisis que me parece que van por mal camino. Yo creo que deberían de pensar esto, porque yo creo que el problema de la Argentina, el problema de la Ciudad de Buenos Aires, es mucho más estructural. Y querer, con el rebote de la soja, con el rebote de un poquito de consumo, pensar que a partir de ahí o de un pequeño superávit se van a solucionar los problemas estructurales, me parece que vamos mal. Es decir, yo creo que esto habría que pensarlo. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires, en la expresión de la crisis, tiene que ver con un modelo de organización y de gobierno
que no funciona más. Cuando yo hablo del problema y del pacto con el sindicato, no es un problema del sindicato, es un problema de que la Argentina viene siendo conducida por una lógica de acuerdos corporativos que dejan a la sociedad afuera. Entonces, el acuerdo del gobierno con el sindicato lo que hace es impedir que la sociedad tenga un proyecto. El acuerdo con estos señores que ponen esos carteles, ¿no es cierto? Y que además están arreglados con el gobierno y por eso siguen poniendo esos carteles, son pequeños acuerdos corporativos. Entonces hay que terminar con eso, porque esos carteles están porque alguien los deja estar, porque hay un acuerdo. Entonces, el gobierno, ¿no es cierto?, se van generando acuerdos estamentales estratificados con determinados sectores empresarios, sindicales, ¿no? Los trabajadores son el último orejón del tarro, ¿no? Acuerdos sindicales para mantener el poder, porque el poder es independiente de la gestión. Si uno hace una mala gestión en un país ordenado y democrático, la gente no lo vota más. Si uno hace una mala gestión, acá se sigue votando. Por eso tenemos lo que vemos en la provincia de Buenos Aires, por eso lo vemos en la ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros tenemos que lograr es una democracia en la que el resultado del político esté ligado a la buena gestión, a la capacidad de brindarle a los ciudadanos bienes y servicios, o de construir en conjunto bienes y servicios. El tema del centro de Buenos Aires. El tema del centro de Buenos Aires es un tema que implica una visión de la ciudad. Las ciudades no tienen más un solo centro, son multicentrales. Flores es un centro, Ramos Mejía fuera de la ciudad es un centro, Palermo es un centro. Entonces hay que tener políticas activas, como han hecho otras ciudades. Traer a los jóvenes, darles incentivos fiscales para que vengan a vivir, generar una política activa, ¿no es cierto?, para que el centro pueda tener vida. Porque los únicos lugares que tienen vida son aquellos lugares que combinan todos los elementos. Combinan gente que vive, Palermo actualmente, gente que vive, gente que tiene comercios. Y si eso no se planifica, después termina mal. Si hoy, y se los planteo como un desafío, si hoy no empiezan a mirar Palermo, que empieza a tener tanto comercio, que se va a ir la gente, después se va a vaciar, y dentro de 10 años vamos a decir, ¡qué desastre, Palermo! Terminó mal porque empieza mal. Entonces, si tiene una cantidad de comercios y sigue viviendo la gente, cuidemos que la gente pueda vivir ahí. Si la gente empieza a irse, hoy Palermo, que es un gran éxito, dentro de 10 años va a ser un gran desastre abandonado. Entonces, el tema es que tenemos que pensar cada paso que damos consensuadamente hacia la sociedad y no hacia acuerdos estamentales que lo que hacen es dejar a la sociedad afuera de la ciudad como espacio de vida, como espacio de nuestro, ¿no? Bien. Claro, y hay otros barrios que son todavía más paradigmáticos que el que vos dijiste de Palermo Viejo, que yo creo que va a seguir ese camino, que son barrios ya planificados como temáticos. El caso de Catalinas Norte. Es un error arquitectónico. Catalinas Norte es un barrio totalmente desierto después de las 7 de la noche, y además donde la gente que trabaja ahí tiene que cruzar la calle, la avenida Leandro Alem para obtener un restaurante o un café donde tomar algo. Es un barrio completamente errado. Y hay nuevos fenómenos urbanos, como si tenemos alguna imagen, como el tema de la villa esa en la reserva ecológica, donde confluyen muchos elementos. Puerto Madero también sigue ese camino. Es un barrio cerrado para clase altísima y además aislado por completo. Bien, yo decía del tema de la villa en Puerto Madero porque ahí se juega... Sí, se juegan muchos elementos, ¿no? Son edificaciones hechas en un uso no permitido porque es reserva ecológica. Está en juego el tema social, está en juego, digamos, una serie de temas que confluyen en ese pedacito en Costanera Sur. Ahí estamos viendo, ¿no? Ese es un tema que está en la agenda. Y está en juego una decisión. Es decir, el proyecto que hoy impulsa un grupo de legisladores es consolidar eso. Es consolidar, lamentablemente, una expresión que... Yo me atrevería a decir una expresión de decadencia urbana, pero de gente que necesita una respuesta social muy concreta y que no puede ser consolidar ese espacio en un lugar además que no está planteado y permitido para eso. Y sobre todo, además también con un procedimiento de carácter inconstitucional, como decía, consolidar ese uso sin una desafectación previa. Es decir,
que vamos a darle respuesta a una problemática echando por la ventana las instituciones, entre medio de las cosas. Es una usurpación. Yo creo que no vas, es una usurpación. Yo no creo que eso se transforme en ley. A los que me hablaron yo les dije, casi sin duda, si eso es una ley que va a ser vetada, y si es una ley que va a ser vetada, seguramente no va a tener la mayoría para insistir con esa ley. Digo, me parece que es más un posicionamiento político frente a un tema que resolver de verdad un problema. Me parece que los que están impulsando eso están utilizando mal la necesidad de vivienda de esa gente. Porque la necesidad de vivienda de esa gente la tenemos que resolver, digamos, a través de algún programa de vivienda en otro lugar y no con el esfuerzo que nos está llevando tratar de que la reserva ecológica esté cada vez mejor. Digamos, hubo toda una discusión acerca del predio de Covimet y estamos tratando de completar con naturaleza lo que fue un obrador. Me parece que esta decisión que toman un grupo de legisladores y que creo que no va a ser mayoritaria. La pregunta es ¿por qué el gobierno no desaloja un predio que le es propio y le es usurpado, ¿no? Como haría un particular, me ocupan un predio, pide un desalojo a un juez. ¿Por qué el gobierno no pide el desalojo? Digo, a ver, cualquier política de vivienda, seguramente hay una demanda hacia todo gobierno de por qué esto no lo hacemos rápido. Hay una demanda de por qué se mantienen ciertas cosas y nosotros muchas veces decimos esto lo vamos haciendo y lo vamos haciendo de a poco. Nos podrán decir que tardamos más, pero en este país, digo, con los trabajadores, habrá muchos trabajadores, trabajan menos. En este país la reforma del Estado no la vamos a hacer con cirugía mayor y sin anestesia. No la vamos a hacer. Si alguno fue parte de eso, la hará de esa manera, nosotros no. Y lo venimos haciendo de a poco, y tardamos más, es cierto, pero me parece que el esfuerzo, yo le escuchaba hace un rato en la mesa inicial, de cómo las decisiones públicas uno va conformando consensos para que esas decisiones públicas sean sustentables. Digo, la otra manera es fuerza pública, garrote, resolvemos el problema. Digo, porque situaciones de este tipo, tenemos en toda la Argentina la hay. El problema es si tenemos una política en ese sentido. Si tenemos una política para empezar a decir, empecemos a resolver problemas de vivienda, empecemos a resolver este tipo de cosas. Digo, lo otro es discurso. Bueno, yo quiero plantear este tema porque me parece un tema fundamental. La Comisión Municipal de la Vivienda es yacyretá. Pero es lo peor. ¿Puedo decir una cosa? Las 600... Para informarle, no existe más. Bueno, ¿cómo se llama ahora? Es lo mismo. Pero si vos sos porteña, tenés que Instituto de la saber Vivienda, que no pero más. es que cambian los nombres, no, pero quedan si llegás a hablar de la ciudad, sí, si venís a hablar de la ciudad, primero informate. No, porque ¿sabes lo que pasa? Si no es verso. No, porque estoy harta de los cambios de nombres para que siga lo mismo. Y yo puedo estar harta del político que viene a discursear. Instituto de la Vivienda, que antes era la Comisión Municipal de la Vivienda. Es lo mismo. ¿Por qué? No es lo mismo. Te voy a decir lo que pasa. En la Villa 20, ¿sabes lo que hacen? Hacen las casas al lado, ¿no es cierto?, de donde está la villa. Y la casa, para que se urbanice definitivamente el barrio, la casa vieja sigue, y además la venden. Y además son punteros políticos que responden al oficialismo o a Macri en algunos casos. En la Villa 31, todas las elecciones dicen, se discute la Villa 31, no comenzó una sola vivienda. Una sola. En la Villa 1114, ¿no es cierto? Hace 5 años que se están por entregar 694 viviendas que además las entregan, ¿no es cierto? El presidente del barrio, que es un puntero político, las entrega de acuerdo a quienes son sus amigos. Esto es lo que tiene que terminar. Si nosotros decimos, ¿no es cierto? El gobierno de Ibarra dice... Vamos a trabajar, señores, para que dentro de 10 años Buenos Aires urbanice las villas y nos llaman a firmar ese acuerdo. Yo voy mañana. Me imagino que todos los demás dirigentes irán y diremos, vamos a hacer un compromiso. El sistema de entrega de viviendas va a ser objetivo, vamos a tener un sistema objetivo, vamos a terminar con el punterismo político que existe y que es terrible, vamos a hacer un ritmo de construcción determinada, vamos a terminar con la burocracia brutal de ese Instituto de la Vivienda, que ahora se llama Instituto de la Vivienda, no se llama más Comisión de la Vivienda, pero se cambia el nombre y nueva forma. Lo que no se puede hacer es seguir jugando con la gente. Entonces, lo que pasa con esta nueva
villa que ha surgido al lado de la Reserva Ecológica es exactamente lo mismo. Durante el año pasado, durante toda la campaña, porque Vicentini dice que no quieren tenerla, durante toda la campaña del año pasado bajaban los camiones de materiales que mandaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a esa villa que no quiere. Entonces, terminemos con el doble discurso. No queremos esa villa, entonces no generemos la falsa ilusión en la gente, porque el problema es que la gente termina en la peor de las situaciones. Hoy, un habitante de la Villa 31 no puede poner un ladrillo. ¿Sabes por qué? ¿Vos pondrías un ladrillo en algo que sabes que no es tuyo? No. ¿Gastarías ese dinero? No. Entonces, la gente no puede ni progresar, ni sabe para dónde ir. Entonces, si se va a construir, si se va a urbanizar la villa, bueno, definitivamente, ¿dónde van a trazar las calles? ¿Cómo va a ser? Que la gente pueda poner una mínima ilusión en el lugar donde está. Y que todo el mundo sepa cosas claras. Eso es lo que necesitamos, políticas claras y transparentes. ¿Quieren hacerlo por 20 años? Yo te juro que Unión por Todos está atrás. No queremos protagonismo, queremos planes concretos para que la gente sepa hacia dónde vamos. Eso es lo que queremos. Bien, de una discusión nació un acuerdo. No sé si se dieron cuenta. Por supuesto, es que así se construye una ciudad. Barcelona, para poner un ejemplo. Bien, nos quedan pocos minutos. Si tuvieran que decir cuál sería el punto en donde la administración de esta ciudad, llámese gobierno, la administración de la ciudad, tuviera que poner su foco en el año 2005, ¿no? ¿Qué dirías, Rivers? Política industrial. Es necesario generar más mano de obra, más puestos de trabajo, acuerdos concretos con las cámaras industriales, más que no solo con los comerciantes, con quienes hay acuerdos, pero con los industriales no hay acuerdos suficientes. Cumplimiento y aplicación de la ley para que nosotros, para poder eludir o poder superar esta crisis de representación pública y para que estas discusiones que suceden entre el sector político, la ciudadanía y el Estado, los ciudadanos tengamos la posibilidad de construir ciudad y comprometernos en eso. Marcelo, ¿qué tendría que hacer el gobierno para hacer aún mejor de lo que es? Una política productiva que transforme las reglas de juego en la ciudad y que el espacio público no sea solamente discutir un problema de belleza. Bien. Patricia. Yo plantearía 3 objetivos. Un cambio muy fuerte en el gobierno de la educación. Plantearía una educación mucho más autónoma, mucho más descentralizada. Pondría todo el esfuerzo y todo el superávit de la ciudad en la educación, porque creo que este es un tema muy importante. Segundo punto, trabajaría Buenos Aires como ciudad productiva, ligada a la educación y ligada a las universidades. Haría ahí un compromiso muy fuerte y plantearía un solo tejido urbano, Buenos Aires con un proyecto de urbanización de sus villas realmente estratégico, digamos, que empiece este año y que termine en 10 años. Un proyecto de 10 años de urbanización de todas las villas para que Buenos Aires tenga un solo tejido urbano pensando en una ciudad realmente democrática. Bien. Juan José. Bueno, yo no soy un político, por lo tanto no tengo soluciones, solamente planteo problemas. Y los problemas, algunos ya los tocó Patricia, son fundamentalmente el tema de la organización corporativa, el corporativismo y el punterismo. Estos 2 temas nos remiten al problema fundamental, que es la crisis del sistema de partidos. Crisis o inexistencia, no sé si alguna vez existieron, pero por lo menos en este momento hay una carencia absoluta. Tenemos un régimen de partido único y donde ese partido único además está totalmente dividido y donde no hay oposición. Creo que nunca hemos llegado a un grado tal de crisis del sistema de partidos. Y sin sistema de partidos no podemos hablar de ninguna política urbana. Bien, yo les agradezco a todos que hayan venido hoy a la Ciudad de Todos. Por encima de las diferencias y los distintos planteos y los reclamos, sobrevuela siempre aquí, en este espacio, en este estudio, un deseo, entiendo, legítimo, genuino y sincero de que a esta ciudad le vaya mejor. Podemos tener diferencias en los medios, podemos estar en profundo desacuerdo con lo que hace el otro, ¿no? Siempre es... en algunos casos es más difícil ser gobierno, en algunos casos es más difícil ser oposición, ¿no? Forma parte de la realidad dinámica política de una ciudad en donde todo es política.
porque si bien a veces desde las ONGs decimos no hacemos política, en realidad esto es política, esto es amor a la polis. No somos partidarios, pues hacemos política, porque queremos esta ciudad y por eso valoramos las opiniones y los aportes de todos, con los que algunas veces estamos de acuerdo y algunas veces no. Lo bueno es lo que ha pasado aquí, sentarse, hablar, salen algunas discusiones, salen algunas propuestas y tal vez en algún momento, en algún lugar de nuestra madurez como ciudad, lleguemos a los inevitables y necesarios consensos que son los que hacen que las ciudades y las sociedades salgan adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos, como decimos siempre con nuestro amigo Rivers, que cuando los honestos se quedan en su casa, los pillos entran a las casas de gobierno. Por eso participe, métase en las cosas de su comunidad, involúcrese con su polis, involúcrese con su ciudad, ocupe su lugar de ciudadano. Sea menos vecino y sea más ciudadano. Nos vemos. Chau.